Muy buenos días, hermanos y amigos, sean bienvenidos una vez más al servicio en línea de nuestra comunidad de vida cristiana y misionera Príncipe de Paz. Nos complace saber que nos acompañan el día de hoy en nuestro servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Ezequiel, para lo cual esperamos que este estudio sea de orientación y ayuda para todos ustedes. No olvides de compartir el Evangelio, ya que es una tarea primordial como cristianos, y en cumplimiento a esta labor, les sugerimos que puedan distribuir este video con todas las personas a su alcance, para alentar y obrar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, por favor no dudes y escríbenos un mensaje en nuestras páginas de Facebook y YouTube. O puedes dejarnos un comentario en nuestro video posteriormente y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Amados hermanos, demos inicio a este servicio con el Salmo 149. Cantad a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Amados hermanos y amigos, adoremos al Señor a través de este tiempo de alabanza. Muy bello, tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello, tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Buen día, hermanos, amigos, vecinos. Dios bendiga mucho sus vidas. Hoy me gustaría
compartir con ustedes este momento de oración y una pequeña lectura bíblica que va a fortalecer nuestra fe, que se encuentra en Isaías 40, ¿sí? Y dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este día quiero animarte, si estás pasando por un momento de cansancio, por un momento de realmente ya que tus fuerzas no dan más, animarte. ¿Sabes por qué? Porque los que esperamos en el Señor, los que ponemos nuestra mirada en nuestro Dios, Dios renueva nuestras fuerzas. Y animarte en esto, animarte en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Que si estás desanimado, que mires la cruz, que mires a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar por nuestros seres amados y aún por aquellas personas que conocemos que aún se resisten a aceptar al Señor Jesús. ¿Sí? Oramos. Señor Jesús, te damos muchas gracias, oh Dios. En primer lugar, Señor, porque tú eres fiel. Agradecerte, Señor, por todo lo que tú nos das, nos brindas, Señor. Señor, porque cuando estamos agotados, cuando estamos desanimados, Señor, tu Espíritu Santo anima, Señor, nuestro interior, nos da fuerza, nos renueva. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que si hay personas, oh Dios, en este momento, Señor, que necesitan, Señor, la bendición, la fortaleza, oh Dios, Señor, que tú estés, oh Dios. Tú, Señor, pedimos tu fidelidad, pedimos bendición, pedimos fortaleza en el nombre de Jesús. Señor, pedimos salud para aquellos que lo necesitan. Señor, pedimos, Señor, lo bueno, Señor, que proviene de ti, oh Dios, que lo mejor, Señor, para nuestras vidas, para nuestras familias, para el matrimonio, para los hijos, para los nietos, Señor, para los seres amados, oh Dios, que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas,
das mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro servicio en línea aquí en Príncipe de Paz, y también te damos la bienvenida a esta serie de estudio bíblico que estamos teniendo acerca del libro de Ezequiel. Te recordamos, si es que tienes algún comentario, alguna pregunta, o tal vez tienes alguna inquietud acerca de lo que estamos hablando, acerca de Ezequiel, déjanos tu comentario al pie de este video, y para nosotros será todo un gusto ponernos en contacto contigo, y definitivamente también estaremos orando a través de esta semana. El día de hoy veremos entonces el capítulo 40, 41 y 42 del libro de Ezequiel. Pero antes de ver precisamente estos capítulos, hagamos un poco de memoria como lo estamos haciendo hasta ahora, considerando quién es Ezequiel. Ezequiel es un profeta que fue llamado desde el sacerdocio al ministerio profético cuando tenía 30 años de edad. Él fue transportado junto con todo ese contingente de judíos llevados cautivos
a Babilonia, desde Jerusalén en el año 597 a.C. La Biblia nos dice que él pertenece a la línea de Sadoc. Ya con el tiempo la línea de Sadoc sería bastante importante, sobre todo para el tiempo del Nuevo Testamento. En fin, algunas cosas que podemos considerar acerca de Ezequiel. ¿Sabes tú que, por ejemplo, el día que la ciudad de Jerusalén estuvo siendo tomada y rodeada por el ejército enemigo, el ejército de Babilonia, precisamente ese día falleció también su esposa? Y Dios le dijo a Ezequiel que profetizara y que tuviera actos de tal forma que enseñara a la nación. Así que Ezequiel, en medio del dolor personal, tuvo que también obedecer al llamado de Dios. Esto nos está hablando acerca de lo que cuesta servir al Señor. Sabemos que Ezequiel, junto con ese gran contingente de judíos en Babilonia, se establecieron junto al río Quebar. Así nos dice al inicio del capítulo 1. Sin embargo, podemos pensar también algo, que estos judíos estarían dedicados a la agricultura, sirviendo a este gran imperio, el imperio de Babilonia. Bueno, cuando pensamos acerca del libro de Ezequiel, pensamos en dos aspectos importantes, y el ministerio en sí nos está hablando acerca de el pecado que tiene la nación de Israel, y esta nación, Israel, Judá, Jerusalén, les llevan a ser cautivos en Babilonia, 70 años de cautiverio. Por el otro lado, también Ezequiel tiene el objetivo de alentar al pueblo en obediencia al Señor, y las consecuencias de esa obediencia definitivamente serán las bendiciones futuras de Dios. Los primeros capítulos del libro de Ezequiel nos están hablando de la gloria de Dios. También los últimos capítulos, como los vamos a ver de aquí en adelante. La gloria de Dios en medio de la calamidad. La gloria de Dios en medio de las dificultades. Ponte a pensar, mientras el pueblo ha tenido duelo, dolor, está en un tiempo muy difícil. El exilio, que no fue nada sencillo. Dios manifiesta que Él tiene el control. Y la gloria de Dios se manifiesta en medio de las circunstancias difíciles. Esto puede ser también para nuestra vida. No siempre obtendremos las respuestas que queremos nosotros que Dios nos la dé. Pero siempre su gloria y siempre también su omnipresencia, siempre su soberanía estarán junto a nosotros. Mantente en obediencia y podrás cosechar estos aspectos en tu propia vida. Muy bien, pensemos entonces de aquí en adelante acerca de Ezequiel 40, 41 y 42. He titulado a este mensaje para el día de hoy, una visión objetiva. Eso tiene que ver con algo. Acompáñame y vamos a ir considerando estos 3 capítulos para toda esta semana. Pero antes déjame decirte que los capítulos 40, 41 y 42 tienen que ver básicamente con un complemento de las profecías que ya el Señor estuvo dando antes. Te daré un nuevo corazón, cambiaré ese corazón de piedra y te daré un nuevo corazón. También se promete a Israel que políticamente sería restaurada, espiritualmente sería restaurada. Los enemigos de la nación serían todos aplastados y Dios mismo haría justicia frente a todos esos enemigos que rodean a la nación y que por muchos siglos han estado en contra de Israel. Ahora en estos capítulos podemos ver un complemento de lo que ya veníamos diciendo antes. Así que es interesante que aquí se nos muestra la reedificación del templo, el establecimiento de una correcta relación del Señor con su pueblo. Esto desde luego a través de la adoración. Se va a reorganizar toda la vida nacional en cuanto a la adoración del pueblo hacia Dios. Aquí vamos a poder ver que se registran instrucciones muy específicas, detalladas, de tal manera que se están dando las instrucciones de cómo sería el templo futuramente, un templo que lo podemos ubicar muy bien para los tiempos futuros. Así que la descripción no es tal vez la del templo de Salomón como en la antigüedad, no tiene que ver con templos antiguos, ya que las especificaciones son muy puntuales y las dimensiones son más grandes.
podemos entender que este templo es un templo diferente. Yo creo que podemos considerar que si la descripción se refería a mostrarle a Ezequiel que se iba a construir un templo, y si Ezequiel hubiera considerado, este templo debe ser el que tiene que ser reconstruido cuando volvamos de este exilio, es interesante que con Esdras, con Nehemías y aún con Ageo, no se hace ningún tipo de referencia a la profecía y a la visión de estos capítulos dados en Ezequiel. Así que esto nos lleva a pensar que el templo que se describe aquí en estos capítulos no tiene que ver con el templo que ha de ser reconstruido luego del exilio, sino más bien con un templo para el tiempo milenial, para el gobierno cuando venga el Mesías prometido para Israel, a lo que hoy los cristianos evangélicos le llamamos el reino milenial. Así que este templo será muy importante considerarlo en toda nuestra narración. Acompáñenme y veamos entonces esta visión que tiene Dios acerca de la nación. Esta es una visión muy interesante. Y no olvides, veremos hoy una visión muy objetiva de parte de Dios. En primer lugar, veamos el primer versículo del capítulo 40. Dice así: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Aquí podemos encontrar algo. Cada vez que la Biblia está hablando de fechas específicas, se marca día, mes y año, es porque tiene que ver con algo muy puntual, muy específico. Un día especial. Este es el año 572 a.C. Se nos señala perfectamente el día y podemos encontrar a través de varias conexiones, y si podemos ver los relatos anteriores, podemos deducir algo, que el día en el que se dirige Dios a Ezequiel precisamente fue el año de jubileo. ¿En qué consistía este famoso año de jubileo para la nación? El Señor había establecido que después de 49 años se puede establecer cada 50 años en la nación un tiempo de perdón nacional. Un tiempo también en el que se expiaban los pecados. Los esclavos recobraban su libertad. Al mismo tiempo, los pecadores obtenían el perdón de todas sus transgresiones. Aquellos que habían perdido su tierra les eran devueltas. El año de la restitución, muy popular en el Antiguo Testamento, conocido como el año de jubileo. Precisamente el día que iniciaría ese año de jubileo y que coincide con el día de la expiación, fiesta nacional, Dios se encuentra con Ezequiel. Fue muy propicio venir el Señor en esta visión y llevarle también a Ezequiel a ver todo el proyecto que el Señor tenía. Acompáñame y veamos los versículos 2 al 4. Dice así: me llevó allá en visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Aquí podemos encontrar algunos aspectos interesantes. En primer lugar, Ezequiel es llevado y transportado, diríamos así, en visión, hasta la tierra de Israel. Pero ¿cómo estaba Israel? Desolada, desierta, las ciudades quemadas, los caseríos incendiados, todo estaba desolado. Y Dios le lleva en visión a Ezequiel hacia la tierra de Israel, y lo que ve Ezequiel no es desolación.
lo que ve Ezequiel es precisamente el templo, tan grande como si fuera una ciudad, lo bastante suficiente para albergar a toda la nación. Porque en el plan eterno de Dios, su pueblo será restaurado. Así es el Señor. Puede ser que tú en el día de hoy estés en una situación difícil, puede ser que estés con una calamidad, pasando una prueba, pero en el Señor tú eres victorioso. Y no es solamente porque nos llenamos de fantasía, es porque creemos y tenemos la convicción en Dios de que con Él estamos firmes. Aunque las situaciones no sean las más favorables, puedes confiar en Dios. Esto es lo que el Señor le muestra a Ezequiel. Así que en Dios todas las cosas que suceden tienen propósito. Ten en cuenta esto. Y ten en cuenta también que todo lo que vivimos en nuestra vida siempre tienen un propósito específico en los planes y en las manos de Dios. Consideremos esto. Se le está diciendo, pon atención al mensaje de Dios. Pon atención ahora a esta visión, porque tú tienes que transmitir ahora a los tuyos. Así que el mensaje era sumamente importante. Ahora podemos pensar, ¿qué mensaje de Dios no es importante? Todos los mensajes de Dios son importantes. ¿Valoras tú el mensaje de Dios? ¿O lo estimas tal vez como cualquier cosa, como algo muy superficial? Debemos aprender a valorar el mensaje de Dios. Ten en cuenta con todo lo que el Señor te está diciendo a través del tiempo, los años, las circunstancias tal vez, principalmente a través de su palabra. Que tú puedas valorar, amar, estimar, atesorar la palabra de Dios. Te animamos en eso. El versículo 5 nos está empezando a hablar acerca de algo. Acompáñame, dice, he aquí un muro fuera de la casa. Cada vez que se habla de un muro, podemos pensar en ciudades amuralladas, esta vez es el templo, el muro que separa. Y cada vez que hay muro podemos considerar algo. Protección, separación, seguridad. Estos aspectos aplícalos en Dios. Aplícalos de todo tu corazón al Señor. Se nos dice en el mismo versículo 5, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Estos capítulos están hablando de un templo muy bien especificado, muy bien medido, muy bien detallado en todo sentido. Aquí se miden las columnas, los atrios, se mide el vestíbulo, las habitaciones, se miden los escalones, las gradas, las entradas, las puertas, las paredes. Se mencionan aún mesas para el sacrificio. Se tiene todo tan detallado. Este detalle definitivamente nos está hablando de algo. La medición tiene que ver con ajustar, con organizar. Tiene que ver con alcanzar una medida estándar. Pensemos esto en cuanto a nuestro servicio al Señor. Si nosotros nos autoexamináramos, podemos pensar cómo está nuestro servicio a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Con qué calidad, con qué corazón estamos haciendo? No podemos pensar en números. Podemos pensar más bien en calidad de servicio o el corazón que está plasmado en ese servicio que tenemos hacia el Señor. Así que aquí se está midiendo y se le muestra a Ezequiel algo tan específico y puntual. Definitivamente no podemos ver cada una de las medidas, pero te animamos a que puedas leer estos capítulos durante la semana y puedas ver el detalle que se le muestra a Ezequiel en cuanto a todo está bien especificado, todo muy bien organizado. Por ejemplo, en el versículo 44 del mismo capítulo 40, se nos habla de algo muy interesante. Acompáñame, dice así: a un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, otras 2 mesas. Podemos encontrar también entonces aquí que encontramos varios utensilios. Ahora con el versículo 44. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores,
las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Estas cámaras de los cantores, este edificio, este nuevo templo que se instaurará, consideramos, para el tiempo futuro, reino milenial, un templo que servirá para que la nación de Israel se vuelva a focalizar en el Señor, tiene habitaciones, cámaras específicas para los cantores, o los que cantaban. Querido hermano, querido amigo, los cantantes, los cantores y la música siempre son importantes en la adoración. Pero consideremos algo. No son el objeto de la adoración misma. La música no es el objeto de la adoración. Tampoco los cantantes. Los ministros. El objeto de la adoración siempre pertenecerá y será de Dios. Aunque todos los ministros tienen un lugar importante dentro del servicio, son solo eso, ministros. No son más que eso, no son menos que eso. El centro de nuestra adoración siempre ha de ser el Señor, el centro de nuestra atención. Pensemos ya varios servidores en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando la gente vino para postrarse ante ellos, dijeron no, hazlo con el Señor. Esta debería de ser una actitud que debe caracterizar a todos aquellos que sirven al Señor, ya sea, no solamente tal vez con el ministerio que tiene que ver con la adoración, sino también con el ministerio de la palabra. Pensemos entonces en ese aspecto. Acompáñeme y veamos los versículos 47, el mismo capítulo 40. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado y el altar estaba delante de la casa. ¿Saben? Se habla que este templo tiene un altar. También podemos encontrar algo muy importante en el capítulo 42, versículo 13. Acompáñame, por favor. Dice, y me dijo, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Ahora pensando un poquito en algunos aspectos del Antiguo Testamento, sabemos que los elementos antiguos, como el templo, tabernáculo, ofrendas, sacrificios, apuntaban directamente hacia Jesucristo. Es todo un tipo acerca de Jesucristo. Nos muestran lecciones muy prácticas. Pero aquí encontramos sacrificios, ofrendas, sacerdotes y altares. Por lo menos en el templo en el milenio. Esto llama mucho la atención. Cuando practicamos la Santa Cena. La Santa Cena no es otra cosa que un elemento conmemorativo retrospectivo. La Santa Cena, que tú y yo la practicamos, está apuntando hacia el pasado, mostrándonos la figura de lo que hizo Jesucristo en el pasado. Puede ser también entonces que todos estos elementos practicados para el tiempo futuro en Israel tengan que ver también con una conmemoración y con un elemento retrospectivo apuntando hacia la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Todo lo que hagamos, ya nos dice el libro de Efesios, capítulo 2 y 3, y aún Gálatas 4:4 nos dice que el Señor hizo que Jesucristo venga en el cumplimiento de los tiempos. El clímax, el centro de nuestra historia es precisamente la llegada del Hijo de Dios a este mundo, la llegada de Dios mismo a esta tierra. Es por eso que podemos encontrar de alguna forma que todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesucristo. Y si hoy vemos, la fe que hoy tenemos debe ser apuntando a la obra que sucedió tiempo atrás en el Calvario, para nosotros como 2000 años atrás.
Nuestra fe se ancla precisamente en ese punto de la historia. En fin, podemos ver todavía algunos aspectos, varios detalles que se muestran aquí en estos 3 capítulos. ¿Por qué tantos detalles? Es porque el Señor, cuando quiere dar detalles, es porque tiene un objetivo, dan credibilidad definitivamente a toda la narración, a toda esta visión. Son veraces y su cumplimiento será cabal. El Señor no ha de dar tanto detalle si es que esto no fuera tan literalmente con un cumplimiento cabal. Podemos encontrar en esta narración de los 3 capítulos también bastante organización, simetría, orden. Y es que Dios es así, es un Dios de orden. El universo no es otra cosa que las leyes colocadas para este mundo con tal orden que si solo uno de estos aspectos físicos pudiera fallar, todo sería un desencadenamiento y que nos lleva a un desastre. Pero Dios es un Dios de orden. Podemos aprender del carácter de Él. En fin, todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento y también el templo aquí, siempre nos estarán hablando acerca de Jesucristo, su obra en la cruz, el perdón de los pecados. Ya el versículo 13 en el capítulo 42 nos dice: la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Podemos tal vez encontrar varios puntos climáticos en estos 3 capítulos. Te animamos a que puedas revisarlo con mucha paciencia y al mismo tiempo descubrir la gran riqueza que Dios tiene en su palabra. El sacerdocio, un ejemplo y un tipo de Jesucristo. Todo esto está hablando acerca del ministerio del Señor. Pero cuando pensamos en el templo, de inmediato vamos pensando en los elementos que desde el Antiguo Testamento ya podemos encontrar, los cuales nos apuntan a Jesús. Así que, por un momento, haciendo un paréntesis, hagamos una referencia a las figuras que se tiene de Jesucristo en los centros de adoración. En primer lugar podemos encontrar, ya tú conoces, Éxodo capítulo 40, el tabernáculo. El tabernáculo no fue otra cosa que la casa de Dios instaurada en medio del desierto, una carpa muy bien armada. Esta se realizó cerca del año 1500 y tuvo su duración hasta el año más o menos 1000, tiempo de David, Salomón, cuando Salomón construyó el primer templo. 500 años aproximadamente de operatividad del tabernáculo. Ese tabernáculo nos está hablando acerca de la adoración que Dios colocó en la nación, una adoración que serviría a través del tabernáculo temporalmente. Adoración temporal en el desierto. Pudiéramos hablar mucho acerca de esta figura del tabernáculo, pero algo que podemos rescatar mucho, diría yo, pero podemos considerar en primer lugar, Dios quería que en medio del desierto su pueblo aprenda a adorar. ¿Puedes tú adorar en medio del desierto? El tabernáculo nos habla de esto. No es algo permanente, como el desierto no lo fue para Israel. Pero aún en esta situación, calor, sol, sin agua, cuando Dios sustentaba a través de su provisión, trayéndoles el pan, agua y aún carne en medio del desierto, el pueblo debía de tener una actitud firme, adoración. Un segundo elemento que muestra a Jesucristo en el Antiguo Testamento a nivel de templo, obviamente, es el mismo templo de Salomón. El libro de Reyes, el primer libro de Reyes, nos habla desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Este primer templo, el templo de Salomón, fue construido alrededor del año 1000 y fue destruido precisamente en el año 586, cuando vinieron las tropas de Nabucodonosor, quemaron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y todos los utensilios fueron llevados a Babilonia. Aproximadamente casi 50 o 500 años duró este templo. Tuvo mucha gloria,
La Biblia nos muestra la majestuosidad y el cuidado con el que se hizo este templo. Instrucciones muy puntuales. Este templo nos está hablando acerca de la adoración de Israel cuando Israel se estableció. Cuando Israel se estableció en ese tiempo de la monarquía, no debió olvidarse de la adoración de Dios. Cuando las cosas van mejorando, cuando tal vez salimos de ese desierto, ponte a pensar. Tu actitud de adoración ahora ponla más firme todavía. Ponla bien reforzada, tus tiempos de comunión, oración y adoración a Dios. Un tercer templo lo podemos encontrar precisamente en el período cuando vuelve el pueblo del exilio. El famoso templo de Zorobabel. El capítulo 6 de Esdras nos está hablando acerca de esto. Este templo fue construido y esa construcción se terminó en el año 516 a.C. Así que desde el 586 al 516 el pueblo se quedó sin templo. Marcan, según los eruditos y los comentaristas, marcan el tiempo preciso del exilio, 70 años. Y este mismo templo fue reconstruido por Herodes el Grande. Te acordarás, en el siglo I, en el tiempo de Jesús, Herodes el Grande tiene el plan y el proyecto de tener un templo glorioso. A Jesús le dijeron: mira, Señor, ¿cómo es este templo? Era de sorprender definitivamente. El templo reconstruido por Herodes tuvo sus inicios de trabajo en el año 19 a.C. Es interesante. Se terminó de reconstruir, modificaciones, y en realidad todo un templo nuevo, por decirlo así, ya para el año 64, 65, cuando se termina esta obra. Casi 80 años de trabajo. Tristemente solo duraría muy poco, porque después vendría a Roma y destruiría no solamente el templo, todo caería atrás en el año 70. Un siguiente templo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 11. Se nos dice que se levantará un templo en el tiempo de la gran tribulación. Tal vez un último templo que podemos marcar en toda la historia de Israel. El templo que tiene que ver con la narración del capítulo 40, 41 y 42 de Ezequiel. El templo del milenio. Un templo específicamente que sirva para la adoración, e Israel encabece esa adoración para todos. Cuando encontramos también las figuras del templo, encontramos algo. La Biblia nos habla y se hace referencia de este elemento templo para hablar acerca de Jesús. Acompáñame en el capítulo 2, versículo 21 del Evangelio de Juan. No olvidemos que el Evangelio de Juan es un evangelio muy importante que trata de hablar acerca de la divinidad de Jesús. El capítulo 2, en el versículo 21, nos dice precisamente lo siguiente. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando dijo que en 3 días sería levantado, se refería a sí mismo, Jesús. Así que encontramos también esta figura del templo hablando del cuerpo del Señor. El libro de Efesios y el libro de Corintios nos están hablando del templo como un elemento que figura a la iglesia misma. Esto es muy importante e interesante. Algo que podemos considerar. Cada vez que en la Biblia se está hablando de templo, esto está llevándonos hacia la época del Antiguo Testamento. Siempre el templo rememora eso. El énfasis que podemos encontrar siempre, ya sea en el tabernáculo y los siguientes templos, eran precisamente el hecho de que ahora que podemos ver todas estas figuras del templo,
allí descansaría la gloria de Dios. Así fue desde el tabernáculo. El día de la inauguración del templo de Salomón, dice que la gloria de Dios, se utiliza una palabra en el hebreo, Shekinah, que es la gloria de Dios, la presencia misma de Dios de forma visible a través de una nube, o en el tabernáculo, una columna de fuego. La podían ver todos. Del mismo modo que la nube de fuego cayó sobre el tabernáculo en el desierto, o la nube y la gloria de Dios también llenó el templo en el Antiguo Testamento, podemos hablar de la gloria de Dios que cayó también sobre la iglesia a partir de Hechos capítulo 2. Tú te acordarás que la gloria de Dios vino en forma de lenguas de fuego sobre cada persona que estaba allí en el aposento alto, sobre cada uno de nuestros hermanos allí. El Espíritu Santo llenó a cada uno de ellos, y la Biblia nos dice que hablaron aún lenguas distintas a las que ellos conocían. De esto nos está hablando también el templo. Acompáñame y veamos un aspecto importante. Ya que estamos hablando acerca de la visión, una visión que tiene que ver con cómo se ve a la nación de Israel. Una visión para Israel hacia el futuro. También creo que podemos ver una visión aún para nosotros mismos. Acompáñame al capítulo 6 del libro de Primera de Corintios, por favor. Capítulo 6 de Primera de Corintios, versículos 19 en adelante. Y pensemos en algo. ¿Cuál es la figura que utiliza el apóstol Pablo para hablar acerca de precisamente el ministerio que deben de tener los creyentes con respecto al Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 19 en adelante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano y amigo, podemos ver algo. Los capítulos 40, 41 y 42 del libro de Ezequiel están hablando de un templo futuro, con muchas especificaciones. Pero eso nos lleva de inmediato a pensar en la figura del templo, no solo en el Antiguo Testamento, sino para el futuro también, y en la figura del templo hoy para nosotros. Del mismo modo que la nube de fuego cayó sobre estos edificios en la antigüedad, también el Señor quiere descansar sobre ti como templo suyo. La Biblia nos está hablando acerca de cada creyente. Dios hace de cada creyente su vivienda permanente. Él quiere hacer eso de ti. Quiere vivir en ti, quiere residir en ti. No solamente estar en templos, como lo fue en el Antiguo Testamento. Dios quiere vivir en ti. Y se instaura al cristiano, al Hijo de Dios, como un templo personal del Espíritu Santo. Así que nuestros cuerpos deben ser presentados en sacrificio vivo. Ya nos dice el libro de Romanos en el capítulo 12, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Haz de la forma consciente, correcta, lo que ofreces para el Señor. Tú y yo tenemos que hacer de la cruz de Cristo el objeto de nuestra fe. No nuestra fama, no nuestra gloria, no que crezca tal vez nuestro nombre, nuestro ministerio, que crezca tal vez, no sé, tu popularidad. Que nuestro ministerio sea ese. Albergar al Espíritu Santo. Somos santos en virtud de estar en Cristo Jesús. Ya nos explica bastante el libro de Efesios esta verdad. Si yo te haría una pregunta, ¿cómo te estima el Espíritu Santo
¿Cómo estima tu vida el Espíritu Santo? ¿Cuál es la óptica, cuál es la visión que el Espíritu Santo tiene acerca de ti? Yo creo que el versículo 19 nos dice puntualmente: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Cómo te estima el Señor? Te estima como un santuario del Santo Espíritu. Te estima como su habitación permanente. Todo es de Dios. Y debe ser entonces tratado así, con dignidad. Pertenecemos al Señor. Fuimos comprados por su precio, un precio de sangre. Versículo 20. Habéis sido comprados por precio. El precio de sangre precisamente en el Calvario. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Que glorifiquemos al Señor de forma integral con todo lo que tenemos. Si tú has vivido lejos de los caminos de Dios, has vivido tal vez apartado de cualquier concepto que tenga que ver con Dios en tu vida, te queremos animar. Las profecías no solo de la Biblia, sino las circunstancias que aún tal vez te pueden hablar. La misma palabra de Dios, de que Dios es real y está buscando tener comunión contigo. ¿La quieres tú tener con Él? Y si es que tú ya eres cristiano, tal vez nuestra vida ha sido un templo, pero un templo que por un momento ha descuidado el ministerio de albergar al Espíritu Santo en nosotros. Te queremos animar desde aquí, que puedas reconsiderar tus caminos y tus pasos, que puedas considerar lo que estás haciendo y lo que estás viviendo. El Señor dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él. Se abre la puerta. Abre la puerta de tu corazón. Cenaré con Él y Él conmigo, nos dice. Porque he venido para darte vida y vida en abundancia. No la vida que a veces hemos pensado que llevaríamos en esta vida difícil, dura y a veces para algunos catastrófica. El Señor te ama. Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Y Él quiere entrar a tu corazón. Te animo a que consideres y tomes a Cristo Jesús en tu corazón y lo hagas el Señor y Salvador de tu vida. Si esta es tu decisión, haz una oración conmigo. Y permíteme guiarte en esta oración. Y dile con tus propias palabras aún que Cristo venga a tu corazón. Y para los que ya somos cristianos y ya estamos en los caminos del Señor, refresca y renueva tu compromiso con Él de cumplir bien el ministerio, de ser el templo del Espíritu Santo. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no me puedo salvar a mí mismo. Creo que has muerto en la cruz por todos mis pecados. Límpiame de todo lo que hice en contra tuyo. Oro en el nombre de Jesús y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Muéstrate a mí, revélate a mí, te quiero conocer. Hazme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Para nosotros es todo un gusto estar contigo a través de semana tras semana y te animamos a que nos acompañes con la siguiente emisión y deja tus comentarios precisamente al pie de este video y estaremos en contacto y en comunicación contigo. Desde luego nos dará mucho gusto saber acerca de ti y estaremos acompañándote en oración a través de toda esta semana. Estamos volviéndonos a encontrar en un nuevo servicio de Príncipe de Paz. Hasta entonces, que el Señor te bendiga. Muy buenos días.
quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad. Más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor que podrá
Apreciados hermanos, esperamos que el estudio del capítulo 40, 41 y 42 del libro de Ezequiel sea de bendición y ayuda para cada uno de ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, les recordamos que tenemos escuela dominical para niños en línea todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en horarios diferentes. Puedes escucharnos también de lunes a viernes en nuestros programas radiales de 6 a 7 de la noche a través de Radio Jerusalén, en el 630 AM, o mediante nuestras transmisiones en vivo en el mismo horario por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan cada sábado a través de plataformas virtuales a las 4 de la tarde. Si deseas recibir mayor información respecto a los anuncios ya mencionados anteriormente, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nos pondremos en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.